La información presentada a continuación por Iván Darío Moreno, PhD, rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, tardes y noches a todos ustedes. Les sale Iván Darío Moreno, fundador de Zion International University, y les doy una bienvenida otra vez más a Reconciliando Ciencia y Religión. En esta ocasión les voy a hablar de la segunda epístola a los tesalonicenses en el contexto grecorromano. La vez pasada les hablé sobre la primera epístola. Esta vez les hablaré de la segunda epístola. Les voy a hacer un poco el resumen de lo que piensan los académicos sobre esa segunda epístola. Digamos que según los académicos, esta segunda epístola fue escrita meses después de la primera epístola. En esta segunda epístola, pues todavía se sigue hablando sobre el sufrimiento que están padeciendo pues los cristianos, el regreso, la segunda venida, ¿sí? Y es decir, son temas muy parecidos a los de la primera epístola. Entonces, la mayoría de académicos piensa que esta epístola Pablo la escribió desde Corinto, algunos meses después, como ya les había dicho, probablemente a finales del año 51 después de Cristo. Eso pues para tenerlo en cuenta. En cuanto a esta segunda epístola, digamos, un tema recurrente es sobre la segunda venida, ¿sí? Pero para muchos académicos aún se cuestiona la autoría de esta segunda epístola. Esto es muy curioso que ustedes lo escuchen, pero en el medio académico, ustedes saben que en el medio académico pues se cuestiona todo y no es fácil como llegar a consensos. Hay muchos académicos que aún cuestionan la autoría de Segunda de Tesalonicenses, es decir, hay muchos académicos que no piensan que la escribió Pablo. ¿Por qué dicen esto estos académicos? Porque en Primera de Tesalonicenses Pablo está muy seguro de que ya va a ocurrir la segunda venida. Incluso él se anticipa y dice que algunos incluso de los tesalonicenses van a estar vivos cuando lo vean. Yo les voy a mostrar rápidamente en Primera de Tesalonicenses el por qué algunos académicos piensan que en Segunda Tesalonicenses hay como un giro, hay como un cambio sobre ese tema. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 15. Ahí incluso ustedes van a encontrar un semitítulo que dice la venida del Señor. En el 13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es decir, en Primera Tesalonicenses sí se espera que ocurra la segunda venida en esos tiempos. Es decir, si estamos hablando que eso fue escrito hacia el año 51 después de Cristo, estamos hablando que en esa época se estaba esperando la segunda venida, por lo menos para esos cristianos de Tesalónica. Y obviamente, pues muchos cristianos de Tesalónica se estaban preguntando, y bueno, ¿y qué va a pasar con los que ya murieron?
Aquí habla de los que ya durmieron, o sea, los que ya durmieron. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, ¿sí? Entonces acá, digamos que obviamente hay unas palabras de consolación, digamos los que estamos aún vivos, estamos hablando aparentemente del año 51 después de Cristo, en Tesalónica y pues en las otras iglesias cristianas de la época, que viene el Señor Jesús por segunda vez, entonces no se preocupen por los que ya murieron, ¿sí? No se preocupen porque por lo menos ustedes, los que están vivos, van a, digamos que van a vivir esa experiencia. Eso fue en Primera de Tesalonicenses. Pero en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, y esto que les estoy explicando es simplemente para que ustedes entiendan por qué para algunos académicos Segunda de Tesalonicenses pareciera, ya sea que no fue escrita por Pablo digamos, toda o que hubo algún tipo de corrupción en la información. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, del 1 al 12, digamos que hay todo un discurso que en el semitítulo se llama Manifestación del Hombre de Pecado. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es decir, aquí hubo un giro interesante porque según lo que está escrito aquí en esta epístola, a los tesalonicenses dice que antes de que venga, digamos, antes de que ocurra la segunda venida, que supuestamente iba a ocurrir en esa época, iba a venir un apóstata, ¿sí? Eso es nuevo, eso no ocurrió en la primera epístola a los tesalonicenses, no se hablaba de eso. O sea, esto es un dato nuevo. Entonces hay muchos académicos que dicen, es curioso que meses después de haberse escrito Primera de Tesalonicenses, en meses después hay como un cambio. ¿En qué sentido? En que ya se mete un elemento nuevo que es una apostasía antes de, ¿sí? Entonces, para los académicos, eso es como muy sospechoso. Obviamente, eso es una explicación enteramente académica. Una explicación teológica, pues, va a ser muy diferente la explicación. Pero es importante que ustedes entiendan que precisamente en este programa de Reconciliando Ciencia y Religión estamos viendo como las dos aristas, ¿no? Las dos perspectivas. La perspectiva teológica que ustedes ya la deben conocer y la perspectiva académica. Los académicos piensan de una manera muy diferente. Entonces, por eso hay muchos académicos que dicen, aquí pasó algo, entonces esto pareciera no ser completamente el apóstol Pablo y parece ser que esta epístola haya sido, o sea, una pseudo, es decir, una autoridad anónima o pseudoanónima. Pseudoanónima significa que fue escrita en el nombre de alguien, pero que ese alguien no la escribió. Cuando se empezó el proceso de canonización de los libros que deberían ser parte del Nuevo Testamento, todos los libros, todas las epístolas tuvieron que pasar por el ojo clínico de muchas personas hasta lograr formar parte del canon. Sí, eso no fue automático. Hay muchas epístolas del apóstol Pablo que fueron, o sea, como que entraron en esa etapa de duda, ¿sí? Y bueno, al final la mayoría ganó. Sería muy interesante que ustedes pudieran ver
mis cursos sobre historia de la Biblia, sus orígenes y traducciones, para que ustedes entiendan cómo fue esa formación del canon del Nuevo Testamento y cómo muchas epístolas paulinas, digamos que entraron como en esa etapa de, digamos, como de, sí, como de duda, de poder esclarecer si realmente eran cartas o epístolas escritas por el mismo Pablo. Entonces, según de Tesalonicenses, pues le ocurrió eso. Y hoy en día, pues todavía se duda de su autoría desde la academia. Obviamente, de la tradición, se le considera una carta del apóstol Pablo. Los académicos que piensan que esta carta no es enteramente de Pablo, dicen que tal vez fue escrita a la muerte de Pablo, es decir, entre el año 80 y 100 después de Cristo, o sea, mucho tiempo después. En 2 de Tesalonicenses 3:17, les voy a explicar también otra cosa interesante que analizan los académicos. Según de Tesalonicenses 3:17, dice: las salutaciones de mi propia mano de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Estas salutaciones finales donde digamos, el autor dice, yo escribí esto, para los académicos no es prueba o evidencia fuerte de que eso fue escrito por ese autor. Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Recuerden que la ciencia es muy rigurosa, muy rigurosa. Entonces, el hecho que eso esté escrito allí no es evidencia suficiente para decir que esto es de autoría de esta persona. Porque hay personas, digamos, hay gente que dice, bueno, pero si eso está escrito aquí, eso es prueba suficiente. Resulta que para la ciencia no es prueba suficiente. En la ciencia hay, bueno, más que todo en los que estudian los manuscritos antiguos, hay algo que se llama epigrafía, que es el estudio de los manuscritos antiguos. Entonces, bueno, no sé cómo se le llama al que estudia la epigrafía, pero ellos lo que hacen es estudiar los manuscritos, analizarlos y mirar si fueron o tuvieron algún grado de corrupción. Ellos llaman la corrupción. Corrupción es cuando introdujeron información falsa o cambiaron ciertas cosas o de pronto escribieron algo en nombre de alguien famoso, ¿sí? Entonces la epigrafía estudia eso. Entonces es como un campo académico muy, muy riguroso, ¿sí? Entonces, pues sí quería como que ustedes entendieran un poco como la mentalidad de la ciencia con respecto a la autoría de las cartas, porque hasta aquí pues estábamos hablando de la autoría. Ya de la parte teológica pues ya ustedes la conocen y pues la tradición ya dice que eso es una epístola paulina. Otra cosa que quiero, digamos, una información interesante sobre esta epístola cuando ustedes la lean, es sobre, está en 2 Tesalonicenses capítulo 1, capítulo 1, 7. Lo que les voy a hablar ahora ya son aspectos culturales de la época. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, con los ángeles de su poder. Entonces, esto de los ángeles de su poder simplemente muestra desde el punto de vista académico que los cristianos, por lo menos de Tesalónica, creían mucho en el papel de los ángeles y en el papel que iban a tener los ángeles en la segunda venida. Eso es algo importante tenerlo en cuenta. En el 2:15
dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Entonces, en esa época, es decir, si esto se escribió en el año 51, en el año 51 las cartas eran leídas en voz alta, es decir, si llegaba una carta, por ejemplo, si llegaba la carta a los tesalonicenses, la primera epístola a Tesalónica, eso lo tenían que leer en voz alta, ¿sí? No es como hoy en día que tenemos la Biblia impresa. En esa época la gente lo tenía que escuchar porque alguien lo leía la carta. O por palabra, es decir, lo que llamamos la tradición oral. Se pasaba de boca en boca una enseñanza y eso era lo tradicional. Es decir, antes de que las escrituras cristianas, por así decirlo, digamos que llegaran en papel o se materializaran en papel, todo era tradición oral de boca en boca. Así era como se transmitían los mensajes o la doctrina en esa época, para que ustedes lo entiendan. Y lo otro que quería mostrarles está también en este capítulo 3 de Tesalonicenses, que tiene que ver un poco con como con las clases sociales. Dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Y después en el 6 dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Y en el 8, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga y día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Y acá, bueno, aquí sigue y habla sobre el trabajo. Es importante que ustedes tengan en cuenta que en esa época, por lo menos en el área de Tesalónica, existían 3 tipos de personas. Existían los hombres libres, los esclavos y, llamémoslo así, los campesinos. Pues que no es como el término correcto, pero eran los que trabajaban las tierras de los terratenientes, ¿sí? Llamémoslo campesinos. Eso eran como las 3 clases sociales que existían desde el punto de vista económico, ¿sí? Entonces, obviamente, cada una pues tenía sus ventajas. El imperio romano muchas veces lo que hacía era regalar, digamos, comida o bienes o cosas en ciertas fechas especiales y por ciertos intereses específicos, por ejemplo, como para ganarse al pueblo, no sé, como una forma de política, ¿sí? O a veces, pues, hacía como descuentos para adquirir bienes en esa época. Eso es lo que hacía el imperio. Por eso era muy difícil que una persona tuviera, digamos, comida, el pan. Era muy difícil porque el sistema no era como el día de hoy, o sea, el gobierno no asistía en esa época a la gente. Por eso se hacía mucho énfasis en ayudar a los pobres. Por eso se hacía mucho énfasis en estas epístolas de la necesidad de ayudar a los pobres, porque el sistema de gobierno no era como el hoy en día, que era de pronto un poco asistencialista. En esa época no existía. Eso para que lo tengan en cuenta, porque va a ser un tema muy recurrente en esta epístola y en otras. Bueno, entonces espero que les haya gustado, para que la próxima vez que lean la epístola pues lo entiendan un poco más en el contexto grecorromano. Les habló Iván Darío Moreno. Muchas gracias. Un abrazo y nos vemos en otra edición. Hasta luego. La información que acabamos de presentar por Iván Darío Moreno, PhD,
rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos.